Buenas tardes, que Dios te bendiga. Buenas noches, buenos días en el país o ciudad que te encuentres. Bendiciones. Y hoy, jueves, tenemos una poderosa palabra para usted. El título del tema, pero antes de empezar con el mensaje de Dios, quiero decirle a usted, amigo, amiga, a los primeros 5 comentarios que comenten en este video, vamos a estar mandándole saludos en el próximo video. Les aseguro, les prometo, por la página Luis Eric Aguirre Galindo por YouTube. Si no nos sigues, te pido por favor que nos sigas, le pongas la campanita para que te lleguen las notificaciones y te digan: Luis Eric ya llegó con un mensaje de Dios, y depende de vos si lo escuchás. Bueno, no sé, pero ya damos inicio a este mensaje. Y hoy tiene por título el mensaje de Dios. Está buenísimo. El resultado de la fe. Vuelvo y repito por última vez: el resultado de la fe. Entramos de ya de lleno. Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 6. Verso, a ver dónde está, acá está, verso 30. Y aquí dice un título en la Biblia: alimentación de los 5,000. La Biblia dice así, en el nombre de Jesús empezamos este mensaje. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que tenían tiempo para comer. Verso 32: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Esto es muy importante para que usted lo ponga atención. Lugar desierto, acuérdese de esa palabra, desierto. Verso 33 dice: pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús, salió nuestro Señor, y vio una gran multitud. Yo me imagino más de 100 personas. Eso para mí es mucha multitud. Cuando voy al mercado y veo harta multitud, digo: uy, de aquí voy a salir el año que viene, porque voy a tardar en comprar. Pero Jesús vio una gran multitud y dice: y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: mire esto, escuche esto, no se mueva, amigo, amiga. Dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto. Esto es lo que le dijeron sus discípulos. Este lugar es desierto, Jesús, y la hora ya es avanzada. Toma, Jesús, pensá en la hora, mira. ¿Qué le van a decir la mamá a los jóvenes? Imagínate eso, imagínate. Verso 36, perdón. Y sus discípulos le dijeron: despídeles para que vayan a los campos y aldeas de los alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿qué cosa? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios. ¡Wow! ¿Y les demos de comer? Le hicieron una pregunta a Jesús. Le dijeron: Jesús, ¿tú crees que les demos de comer y que vayamos nosotros y compremos pan? Porque para comer no nos alcanza desde ya. Vamos a gastar 200 denarios. Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen?
id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. O sea, para la gran multitud de gente había 5 panes y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, dice la palabra, de 100 en 100. Imagínense esa cantidad. ¡Wow! De 50 en 50. Aquí ya hay 100, 200, 300 personas. Ojo, Entonces tomó los 5 panes. 5 panes. ¿Qué va a hacer Jesús? Mira esto. Y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartieron los 2 peces entre todos. Y comieron todos. ¡Wow! Eso sí que es maravilloso. Mira. Y se saciaron. Verso 43. Y recogieron de los pescados 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5,000 hombres más sus esposas, digamos que no estaban todos casados. Habían unas 3,000 mujeres. Sería 8,000 personas. No estoy hablando de hombre o de mujer. Estoy hablando de personas. Imagínate que la mitad de los 3,000 tenían familia y tenían hijos. Digámosle un hijo. Sería unos 12,000 personas. Y solamente tenían en el momento pasado tenían, ¿cuánto? 2 pescados y 5 panes. Y de ese poquito que tenía la humanidad, Jesús hizo un milagrazo. No puedo decir un milagrote, pero puede ser. Para mí que sí, porque aquí dice que le hicieron recostar de 100 en 100, de 50 en 50, y en total, sin contar, porque en la tradición judía, esto tiene que saberlo usted. En la tradición judía a las mujeres no se le contaba y a los niños. Solamente se le contaba al papá, al padre. Y aquí dice que eran 5,000 hombres. Imagínense eso. Y prepárese una música buenísima porque es para admirarnos. O sea, de poquito a dar a mucho, eso es mucha cosa. Got the fire. ¿Sabe? La palabra enseña que Jesús estaba con sus apóstoles, con sus discípulos. Y la gente ya empieza el mensaje. Y la gente al verle a Jesús le reconocieron. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre. No vamos a decir Dios, no vamos a decir que era el Hijo de Dios, no. Vamos a decir, Él era un hombre, hablando natural. Él era un hombre en lo cual hacía milagros. Y la gente solamente al verle que Jesús pasaba por ahí, dijeron, oh my God, este varón, este hombre, este caballero, como se llame, porque hay mucha gente que no le conocía por su nombre, pero le conocía por los milagros. Dice que le siguieron. Y lo natural es que sus discípulos le hayan dicho que ya es tarde, o sea, la hora. O sea, tenemos hambre. Y aparte de nosotros, tú también tienes hambre, Jesús. Pero aparte de vos, de mí, tiene hambre la gente. Así que lo más obvio es que tener que despedirlos y que se vayan a comprar comida, que se vayan a comprar pancito, que vayan, bueno, a las ciudades y ya, porque estamos en el desierto. Jesús, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús le dije, esto es lo que me llama la atención. Jesús le dice,
pero darle vosotros de comer. Eso es lo que a mí también me dejó. Es como que entrar en un shop, es como que te eches un balde con agua fría y digas, ¿qué? O sea, que a mí me diga Jesús, ahora, Luis Eric Aguirre Galindo, sí, vos que tenés la página de YouTube y en el Face, vos, alimentá a más de 12,000 personas. Yo me pongo a pensar y ¿sabes en qué es lo que pienso primero? Pienso en dinero como pensaron los discípulos. Y los discípulos en su ciudad sumaron en su mente, hicieron un cálculo previo y dijeron ¿cuánto? 200 denarios. Yo voy a decir, porque soy boliviano, vivo en Bolivia, voy a gastar unos 200 pesos, no, 200 bolivianos, voy a gastar unos 500 bolivianos. Y eso no me va a alcanzar, o sea, tengo que, no, 12,000 personas, yo me hago chiquitito, mira que yo soy chiquitito, yo me hago chiquitito, ¿por qué? Porque es mucha la responsabilidad. Y sus discípulos le dijeron, ¿qué? O sea, Jesús, o sea, ya, está bien, chiste, bueno, ni yo le entiendo, pero bueno, a ver, Jesús, ¿en serio? Y Jesús, para que ellos no se preocupen y no les salga pelo blanco de preocupación, le dice tranquilo, que se acomode por grupos y tráigame lo que hay. Y el mensaje comienza que Dios hace milagro de lo que hay. Si hay poco, Dios lo puede hacer una cantidad que no lo podemos imaginar. Su discípulo medio confundido, es como que me diga a mí Jesús, bueno, anda a tu cocina y tráeme todo lo que tengas y yo voy a hacer algo. Vos anda. Y yo voy a mi cocina. Yo sé que en mi cocina no hay como para alimentar a 12,000 personas. No hay como para alimentar a 5,000 hombres. No hay, pero yo voy no sé, por miedo. Porque, ¿qué va a hacer ahora? Quiero ver, porque este es un hombre milagroso. ¿Qué va a hacer? Y cuando dice que le trajeron a Jesús lo que había, lo poco que había, Jesús dice que levantó eso y dio las gracias y partió y dijo, ahora dadle de comer. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí? Y esto es lo que yo también aprendí y quiero que usted también lo reciba. ¿Sabes qué es lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos? Es que sus discípulos reaccionaron según a su fe natural, según a lo que ellos creían y pensaban. Es como cuando tu hijo te pide, papá, mamá, ¿qué? Cómprame una moto. ¿Y vos qué pensás? En el dinero. No pensás en otra cosa que sea el dinero. Y los discípulos pensaron como nosotros, natural, pensaron en el dinero. Y por eso le dijeron 200 denarios. Jesús, es mucho. No, ¿de dónde voy a sacar eso? Y Jesús les dijo, a ver, esa es tu fe. Esa es según tu creencia. Esa es según tu pensar. Pero yo acá les traigo un nuevo método. Les traigo algo diferente. ¿Y qué es? Es la fe de un hijo de Dios. Los discípulos eran cristianos, pero ellos no tenían la fe de un hijo de Dios. Empecemos por acá. Primer punto, vamos a empezar la fe de un hijo de Dios. ¿Ok? ¿Les parece? Porque todos decimos que tenemos fe. El presidente tiene fe. El vicepresidente tiene fe, los alcaldes tienen fe, los papás tienen fe, los hijos tienen fe, los jóvenes tienen fe, los cristianos tienen fe, los católicos tienen fe. Y hoy vamos a ver el resultado de la fe. Y el resultado de la fe de los discípulos era el dinero, o sea, la salida de ese momento era el dinero, era 200 denarios. Pero la salida de nuestro Señor Jesús, de ese hombre que es un hijo de Dios, la salida era Dios.
era el Todopoderoso. Y por eso en las iglesias se enseña que Dios puede bendecirte en lo que no imaginas, en lo que menos imaginas. Y en este caso, en este ejemplo, eran que tenían que alimentar a muchas personas. Muchas personas. Y sus discípulos quedaron ese rato impactados, así como yo cuando leí este mensaje. Es que wow, es para sacarse la gorra, pero no me va a sacar porque estoy pilón. Bueno, el mensaje no es del pastor cabelludo, no. El mensaje es de la palabra de Dios. Y lo sorprendente para mí es el poder de la fe, el resultado de la fe. Imagínate alimentar con lo poco que tenés a varias personas. Imagínate eso. Para de entrada, imagínate eso. No solamente la gente vio el milagro, sino los discípulos vieron el milagro. Y Jesús es un pescador de hombres, y la carnada de Jesús son los milagros. La fe tiene un resultado. Y en esta vida, en esta humanidad, en este planeta Tierra, son los milagros. Si vos recibiste un milagro de Dios, un milagro de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo, es porque tenías fe. Es porque Dios, conforme a tu fe, te ha dado. Ahora, hay muchas personas que no tienen fe. Empecemos de acá. Dicen tener fe, pero en el momento, en el acto, no tienen fe. Dios igual te va a bendecir. Quiero esto yo subrayar con marcador para que resalte en el cuaderno donde usted está anotando que Dios necesita, es verdad, necesita, hablando natural, necesita de la fe para bendecirte con los milagros, pero Él también, como es todopoderoso, hay muchas personas que no creen que se van a sanar, pero Él igual los sana por amor. Y hoy vamos a hablar el resultado de la fe de la iglesia, de la fe de la gente. Y la gente le siguió, o sea, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, le siguieron a Jesús por los milagros. De entrada, ¿qué es eso? Yo lo llamo interés. Sí. El que se acerca a la iglesia para pedir un milagro se le llama interés. El que se acerca a la iglesia para pedir perdón a Dios también se le llama interés. El que no ha pecado pero quiere la vida eterna, eso se le llama interés también. Pero ese interés cambia cuando te llega el milagro. ¿Por qué? Porque ya no lo seguía a Jesús por interés, sino por amor. Hay muchas personas que dicen, yo le sigo a Jesús por amor. Aquí la gente no le seguía por amor, le seguía por los milagros. Por los milagros que ese hombre llamado Jesús hacía. Y mira el milagro que se mandó, El milagro del año, yo puedo decir, el milagro del siglo. Alimentar a muchas personas con lo poco. Con lo poco. Y continuamos, el mensaje no ha terminado. Verso 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Luego del milagro hizo entrar a Jesús en la barca a sus discípulos e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera.
entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Verso 43, verso 47, perdón. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Los discípulos estaban en la barca y estaban en medio del mar. Y él solo estaba en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Dios mío, wow. Vino andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Wow. Y le gritaron, porque todos le veían y se turbaron, dice acá, mira, turbaron significa que tuvieron miedo. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes. Por cuanto, o sea, ellos estaban, ¿qué? Hoy día comí de lo poquito que había. Wow. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esta parte de acá quiero enfatizar que Jesús caminó sobre el mar. ¿Sabes qué enseña la Biblia? La Biblia enseña y dice que un discípulo de ellos, porque estaban los 12 ahí, estaba el que le traicionó a Jesús, Judas, también estaba ahí. Y dice que los 12 le vieron a Jesús y pensaron como todas las personas. Uy, más todavía los que ven películas de terror. Ellos sí que viven una fantasía y dicen, ¡ay, la mesa sonó! ¡Ay, la silla sonó! ¡Ay, alguien me está viendo! ¡Ay, la hoja se movió! ¡Ay! ¿No ven? Pero aquí los discípulos pensaron como todos. Porque vieron a una persona y como no se puede ver bien con claridad, pensaron ellos que era un fantasma. Y tuvieron miedo. Imagínate vos ver a un fantasma. ¿Tenés miedo? Claro. Yo que veo un fantasma, digo en el nombre de Jesús, Señor mío, guárdame. Tengo miedo. Porque soy natural, este cuerpo terrenal tiene miedo. Por más que tengamos fe, por más que tengamos unción, sabemos que el fantasma, los demonios, Satanás, la enfermedad no nos puede tocar porque somos hijos de Dios. Pero uno tiene miedo y aquí los discípulos de Jesús tuvieron miedo. Mira, después de ver un milagrazo, tuvieron miedo. ¿Qué milagro? De los panes y los peces. Tuvieron miedo porque vieron un fantasma. Y Jesús le dijo, tranquilos, tranquilícense, tranqui. Compadre, amigo, Pedro, soy yo, Juan, Felipe, tranquilos. Soy yo el maestro. ¿Y sabes qué pasó? Que Pedro, ¿en qué no está Pedro? Pedro, el apóstol Pedro, le dice a Jesús, si eres tú, le dice. Eso es algo ilógico, o sea, para mí. O sea, yo que le hablo a un fantasma, no le hablo, para empezar. Si yo creo que es un fantasma, no le hablo. Pero si yo pienso que es Jesús, le puedo hablar. Y eso hizo Pedro. Los otros tenían miedo, pero Pedro salió de ese lugar de tormento, de ese lugar de miedo, y le dijo, si eres tú,
manda que yo camine como tú caminas. Yo quiero caminar así. Y Jesús le dijo, ven, ven. ¿Querés que sea honesto? Yo no me muevo de la barca. Porque yo, ¿quieren saber cuánto peso? Peso 100 y pico. Y esto es como decir 2 bolsas de cemento y yo me voy a hundir. Yo no sé si Pedro era flaco, era gordo, yo no sé si era grandote o chiquito, no sé. Pero lo que sé es que él caminó también como Jesús, pero se hundió. ¿Y por qué le pusimos el título a este mensaje, resultado de la fe? Esto es muy interesante. Porque Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. O sea, ahí a Jesús de entrada le estaba enseñando a Pedro y a sus discípulos que podemos hacer todo si tenemos fe. Pero no la fe como el mundo la tiene, sino una fe como un hijo de Dios tiene. Vuelvo a repetir, el mundo dice tener fe, pero siempre van a criticar a los milagreros. Y dicen eso, que hacen milagros es mentira. Pero la gente que se sana, la gente que sabe, que recibe un milagro, sabe que esa fe es de un hijo de Dios. Y la gente que critica, luego dicen, yo también tengo fe. Mi fe vence al mundo. Los noticieros, la publicidad, los países dicen, la fe que vence al mundo. Hablan de ese tema. Pero, ¿tiene el resultado? No. Y Jesús le estaba enseñando, ya le estaba dando un mensaje a Pedro. Y le dice, hombre de poca fe. O sea, vemos la otra cara de la moneda. Si Pedro, ¿qué es tener fe? Es mirar plenamente a Dios. En cualquier momento. En momento de salud, tenés que mirarle a Jesús. No mires otra cosa. Si estás enfermo, tenés que seguir mirando a Jesús. No mires a otra cosa. Y lo que Pedro hizo es desviar la mirada de Jesús y vio el mar, vio la tormenta y tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Lo natural se hundió. Y Jesús fue al rescate. Y le dijo, tranquilo. Y le sacó y le metió a la barca. Imagínate la cara de Pedrito, Dios mío. Yo creo que Jesús le clavó a Pedro con un clavito en la barca, porque este Pedro ya aprendió a caminar en el mar y este va a querer jugar en el mar, atrapando los pescados. Dios mío, este Pedro. Pedro estaba en la barca como yo sentado. Imagínate su cara. Ay. Caminé. Di pasos. Por 2 minutos, por 5 minutos, no sé. Es como cuando vas a un concierto que no imaginabas ir. ¿Cuál es tu cara después del concierto en tu casa? ¡Ay, qué bonito estaba el concierto, eh! O cuando vas al cine, ¿cuál es tu cara? ¡Oh, qué buena estaba la peli! Imagínate la cara de Pedro. Imagínate esa cara de admiración, de decir, caminé en el mar. Él estaba pensando con la carita de Pedro. Y los discípulos le hablaban a Pedro, porque Pedro era el capo, el mero mero. Era el que sabía más que todos ahí de pescar. Y los discípulos, sus amigos, los compadres ahí, el mejor amigo le decía, Pedro, Pedro. Y Pedro con la carita. ¡Ay! Y Juan le decía, primo, vamos, pesquemos. Y Pedro, quiero volver a caminar.
Porque cuando uno aprende algo, quiere hacerlo de nuevo. Somos así, somos humanos. Ahora vamos a ver el resultado de la fe. ¿Me quieren acompañar? Esto es muy interesante. Pero muy interesante. Punto número 1. Vemos a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué se acercaron a Jesús? Se acercaron por un milagro. Se acercaron a Jesús por un milagro. Luego que Jesús les despidió, solamente con Jesús continuaron 12 personas. Y esas 12 personas, ¿saben por qué le siguieron a Jesús? Porque estaban agradecidos del milagro. Estaban agradecidos del milagro que ellos vieron y aparte de ver, comieron. Y ellos decían en su corazón y en su mente, tenemos que servirle a Jesús. Ya estamos viendo a dos grupos de personas, estamos viendo el resultado de la fe. El resultado de la fe de la gente, de la multitud era, yo tengo que, como la gente, como la iglesia, como el pueblo de Dios dice, yo tengo que orar por un milagro, yo tengo que ayunar por un milagro, yo tengo que ir a la iglesia por un milagro, yo tengo que ir porque Dios tiene que perdonarme, eso es un milagro. Yo tengo que ir porque quiero ser salvo, es un milagro. Pero los discípulos le siguieron a Jesús agradecidos por el milagro. Tengo que servirle a Jesús. Y hay pocos de esos discípulos en el mundo entero, en las iglesias. Pero vemos el tercer grupo de personas. El primer resultado de la fe es de la gente con el milagro de los peces y los panes. La comida, el alimento. El segundo resultado de la fe es el servicio de los 12 discípulos. Por amor. Agradecidos. Ahora vamos a ver el tercer caso, que es el resultado de la fe. Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque fue el único hombre que se atrevió a ser como Jesús. Los discípulos querían servirle a Jesús como discípulos. Pero Pedro se atrevió. Se atrevió a imitarle a Jesús, a ser como Jesús, a caminar como el Maestro. ¡Qué atrevimiento, Dios mío! Pero se hundió. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque en esta vida, así como Pedro vio los problemas, nosotros también miramos los problemas. Yo estoy seguro que usted se acercó a Dios por un milagro. Se acercó porque tuvo fe en Jesús. Porque tuvo fe en la sangre de Cristo Jesús. Porque tuvo fe en la resurrección. Porque lo conoce y sabe que Jesús es un Dios de amor, pero aparte de amor es un Dios de milagros. Y hay muchas personas que tropiezan, que caen en problemas, en pecado y se desaniman y se apartan y se mueren y se van al infierno. Eso es lo que Satanás, el enemigo, los demonios quieren con tu vida. Este mensaje es para animarte, amigo, amiga. ¿Por qué? Porque yo, usted, todos hemos caído, aún teniendo la fe.
de un hijo de Dios. Hay muchas personas que en la iglesia a mí me dicen, pastor, que yo creo en Dios, me dicen. Ellos comienzan así, me dicen, yo creo en Dios. Y yo me metí a un trabajo y yo me metí con la fe de Dios, dicen. Yo me metí con la fe de Dios y yo sabía que me iba a ir bien, pero pastor, me fue mal. ¿Por qué? Me dicen. Y piensan que le va a ir mal siempre, y no es así. Yo siempre a la iglesia les digo, estás como Pedro, te hundiste. Estás como Pedro, diste tus primeros pasos, pero caíste. Y lo que Jesús sabe, ¿vos sabías que a Jesús le agrada la fe de la humanidad? Ahora Jesús no está con nosotros. Jesús está en el cielo. Eso enseña Hechos. Primer capítulo, lean en su casa. ¿Estamos en cuarentena? Bueno, después del video lo lee. Jesús, ¿vos crees que Jesús no ve no nos ve a nosotros, no ve a la humanidad? La Biblia dice que cuando Jesús vuelva, dice, va a hallar fe en la tierra. Y nosotros tenemos que decir, claro, pues yo soy un hijo de Dios, un hijo de fe. Como mi Jesús, como Pedro dice, igual que Jesús. Y Jesús al ver al mundo, al vernos a nosotros, nos ve a casi a la mayoría de nosotros. Ve a la iglesia, ve a los discípulos, ve a los pastores, a las pastoras, ve a toda la gente. Y solamente se agrada de poca gente. Jesús lo hizo, o sea, Jesús hizo el milagro de los panes y los peces con todo su corazón. Pero no se agradó de eso. Que sus discípulos le hayan seguido por servirle a Él tampoco les agradó. No le agradó eso a Jesús. ¿Sabes qué le agradó? Le agradó lo que hizo Pedro. Cuando Jesús le vio a Pedro ahí caminar, dijo Jesús, este es el que está entendiendo el mensaje del reino de Dios. El mensaje del reino de los cielos. Así que yo sobre este que está entendiendo y tiene fe, pero no como la gente que se acerca a mí por un milagro, no como los discípulos que me sirven a mí para honrarme, sino su fe diferente. Su fe de es que quiere ser igual que yo, igual que su papá, igual que Jesús. Así que yo sobre voy a fundar mi iglesia. Pero se hundió Pedro. El mensaje es el resultado de la fe. Y el resultado de la fe de Pedro es que se hundió. Y Jesús no le dejó hundirse, no le dejó ahí que se muera ahora el pescadito, el pescador de hombre, ahora que los pescados le salven. No, Jesús fue a su rescate y le sacó del problema. Hay muchos pastores, hay muchos discípulos, hay mucha gente de la iglesia que hicieron algún proyecto con la fe de Dios y intentaron, pero les fue mal y están desanimados como Pedro. Yo quiero decirte en esta hora, no sé si es de día, si es de tarde o es de noche, donde estás vos, yo quiero decirte que Jesús te va a rescatar así como le rescató a Pedro. Tal vez vos crees y decís, yo voy a hacer una iglesia, yo voy a hacer un ministerio en el nombre de Jesús. Tengo la fe de Dios, pero no te va bien, te está yendo mal y vos decís, no, yo no sirvo para esto, yo creo que no. Te estás desanimando como Pedro. Pero si vos seguís continuando, Jesús vaya a tu rescate. ¿Por qué? Porque le agradó la fe de Pedro. A Jesús le agrada no las intenciones. A Jesús le agrada lo que estás haciendo por Él hoy en día.
Hay mucha gente que dice, uy, yo haría esto, pero no lo hace. Pero hay mucha gente que como Pedro lo hace, pero fracasa o le está yendo mal. A Jesús le agrada eso. ¿Por qué? Porque dice, este sí tiene fe en mí. Y lo está demostrando. Y los discípulos, aquí dice, los discípulos estaban maravillados. Estaban maravillados del milagro que Jesús hizo de los panes y los peces. Pero Pedro estaba maravillado de lo que había caminado. Diferente la situación. La gente después de comer se fueron a sus casas, se fueron a descansar, se fueron a hacer sus quehaceres alegres. Pero los discípulos estaban sirviéndole a Jesús maravillados. Pero Pedro, por eso Pedro tenía la convicción ¿de qué? De que si Jesús iba a morir, Pedro dijo, yo voy a morir a tu lado. Si a vos te van a raptar, que a mí me rapte. Si a vos te van a llevar a un lado, que a mí me lleve. ¿Por qué? Porque Jesús continuó alimentando la fe de Pedro. Y a sus demás discípulos también estaba continuando alimentando a su fe de ellos. Y a la gente también le estaba alimentando a la fe que tenía, los milagros. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tanta fe tenés, varón, pero no te toca ir a morir conmigo en la cruz, solamente yo tengo que ir. Y Pedro le dijo, no señor, que los romanos que aquí, que nada, yo tengo aquí mi espada bien afilada, vino el que afila y yo lo he afilado y le voy a bajar la oreja y le voy a cortar, le voy a hacer pilón como al pastor. No, mentira, le voy a hacer un corte a ese romano que venga a decirte algo, Jesús, que venga, yo le voy a dar. ¿Y qué pasó? Que cuando vinieron a Jesús a arrestarle, Pedro le bajó la oreja al romano. Y Jesús le dijo, Pedro, no, así no es. Te estás equivocando, Pedro. Tú no tenés que ser un hombre de venganza, porque el que ataca a espada va a ser atacado a espada. El que va a matar con espada va a morir con espada también. Pero si tú eres un hombre de fe, mira vos, si vos eres un hombre de fe, pues los milagros te van a perseguir. Y Pedro les miró y así, Señor, tenés razón, me dejé llevar por mis actos. Y Jesús le sanó al romano delante de Pedro. Y Pedro anteriormente le dijo, Señor, yo tengo que ir contigo. Y Jesús le dijo y le profetizó, Pedro, tu fe es grande, tu corazón es grande, pero quiero decirte que me vas a negar 3 veces. Estamos hablando del resultado de la fe de Pedro. Y Pedro, vos sabías que Pedro era el discípulo, aparte de Judas, porque Judas murió colgado como piñata. ¿Piñata? ¿Qué se creía, cuate? Pero aparte de Judas, el que estaba decepcionado de la vida, estaba decepcionado como un discípulo, el que estaba muy mal era Pedro. ¿Por qué? Porque lo negó a Jesús. Después de todo este panorama del que le estoy hablando, de este paisaje bonito, Jesús le dice a Pedro, le pregunta y le dice, y esto, hacete la pregunta, ¿por qué solamente a Pedro? ¿Por qué solamente a Pedro? Le dice, Pedro, apacienta a mis corderos. Pedro, ¿vas a apacentar a mis corderos? ¿Vas a apacentar a la iglesia? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Porque, wow,
eres increíble. Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, apacentá mis ovejas. Y Pedro le mira raro y le dice: sí, Señor, yo voy a hacer lo que vos me decís que haga. Y por tercera vez le dice Jesús: Pedro, apacentá a mis ovejas. ¿Por qué le dijo 3 veces? Yo me hacía esa pregunta siempre. Y cuando leí esta parábola de la alimentación, de que Jesús andaba sobre el mar, yo entendí por el Espíritu Santo que Pedro tenía que tener una fe que no le tenía que tumbar nada. En las 3 veces que le preguntó Jesús a Pedro, le estaba animando 3 veces. Y le dijo: Pedro, vos vas a tener problemas, vos vas a tener dificultades, vos vas a ser un hombre que va a fallar, pero no te desanimes. Confía, tené fe, y el resultado de tu fe va a ser la bendición. La pregunta que le hice yo a usted, para que se pregunte, es: ¿por qué solamente le dijo a Pedro? Porque Pedro tenía la fe de un hijo de Dios. Los discípulos tenían la fe, porque tenían ese corazón de servicio, pero no se igualaba a la fe de Pedro. La iglesia, la gente, los que no le conocían a Jesús, pero le seguían por la fama de que él hacía milagros, también tenían fe, pero no se comparaba a la fe de los discípulos y a la fe de Pedro. Y hay mucha gente que dice y se pregunta: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da esto? Conforme a tu fe, Jesús dijo que se ha hecho. Ahora, si vos hiciste algún proyecto y hiciste algún trabajo, empezaste con tu profesión y no te va bien, no te desanimes. Confía en Jesús que te va a ir bien. Si te botaron del trabajo, si hicieron lo que hicieron contigo, no pagues con la misma moneda. Porque Jesús le enseñó a Pedro que el que paga con la misma moneda, con lo mismo va a ser bendecido. Pero si él no se desanima, si él en vez de desanimarse se anima, se fortalece con la fe que tiene en Dios, va a llegar muy lejos. ¿Y saben qué? Pedro llegó muy lejos. Y a Jesús le agradó la fe de Pedro. Y dijo: oh, este es el único. Es el único. Si vos te animás a creer en Jesús, si vos te animás a creer en Dios, si te animás a creer en un Dios invisible, teniendo fe en el Espíritu Santo, yo quiero decirte en el nombre de Jesús, y este es el mensaje que Dios me ha dado para que te diga a ti, que vas a llegar muy lejos. El resultado de tu fe va a ser grande, pero va a ser inmenso, va a ser muy grande. Si usted es una persona que tiene milagros, preocúpese. Escuche esto, preocúpese. Preocúpese. Hay algo que está haciendo mal usted. Analice. Examínese. Y yo sé que todos los que me están viendo o están viendo este video recibieron un milagro de Dios. Pero no te conformes con eso. Dios tiene grandes cosas contigo. Con cada uno de nosotros tiene grandes planes
propósitos, metas, objetivos. Tú estás en el plan de Dios, pero tienes que tener la fe de un hijo de Dios. Si pecaste, caíste, no te está yendo bien, no te desanimes. Más bien yo te hago la pregunta. Porque vos te acercaste como Pedro a Jesús por un milagro. Pedro se le acercó porque quería caminar. Hay mucha gente que enferma que se le acerca a las iglesias porque quiere ser sano. Y después del milagro que recibieron, le está yendo mal. Yo te hago la pregunta: ¿te volvés a animar a creer en Jesús? ¿Te volvés otra vez de cero a andar sobre el mar como Pedro? Pues yo lo hago. Y yo sé que usted también. Sea cristiano o no sea cristiano, yo sé que usted se está animando con este mensaje. Y yo no estoy predicando para que usted se anime, sino estoy predicando para que usted, sea hombre o mujer, sea un hijo de Dios, una hija de Dios. Y que su fe de usted, conectada con la fe de Dios, tenga resultados, pero resultados que hasta usted va a estar sorprendido, maravillado. No se sienta mal si usted se acercó a Jesús por un milagro. No se sienta mal si usted ha pecado y se está acercando a Jesús por el pecado. No se sienta mal. Todos nos hemos acercado por un interés. ¿Por qué Jesús vino a morir por nosotros? Porque nos amó por un interés. Le importamos a Jesús. Seamos pecadores, no seamos pecadores, pero la Biblia enseña que todos somos pecadores. Así que tú, yo y todos tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que ser como Pedro, imitarle a Pedro. ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo? Él quería ser como Jesús. Quería ser como el maestro. Hay muchos discípulos. La iglesia que quieren ser como Moisés y son bien rudos con los 10 mandamientos. La Biblia no enseña que tenés que ser como Moisés. Te enseña que tenés que ser como Jesús. Pero aprender lo bueno de Moisés puede ser. Yo hago eso. Hay muchos que quieren ser como Elías. Elías era rudo. La Biblia no enseña que tenés que ser como Elías. Enseña que tenés que ser como Jesús. Pero podés aprender de lo bueno de Elías, de Eliseo, de tantos hombres de fe que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la fe de Jesús da resultados y da buenos resultados. Yo, la verdad, honestamente, yo quería ser antes como Eliseo, como Elías, como Moisés. ¡Wow! Como Abraham. Ser bendecido, ser rico en esta tierra. Pero pasar estos tiempos, pasar estos años, estos meses, estos días, estas semanas, ya no quiero ser como ellos. Voy a aprender de ellos, pero yo quiero ser desde hoy en día en adelante como mi Señor Jesús. Porque yo sé que me van a hacer a mí mucho daño. Yo sé que muchas personas me van a pagar mal. Yo sé que muchas personas van a hablar mal de mí. Y vos tenés que saber eso. Que muchas personas van a querer hacerte daño. Pero vos tenés que responder como Jesús respondía. Con amor. Imitemos a Jesús. Y en este ejemplo imitémosle a Pedro. Porque Pedro quería ser como Jesús. ¿Y quieren que les diga algo? Logró ser como Jesús, Pedro.
desde que se convirtió, desde que Jesús le redimió porque pecó, fue un varón perfecto, fue un varón honesto, fue un varón que predicaba la palabra de Dios, fue un varón que... Y nosotros podemos llegar a hacer eso. Y más todavía. La clave, el secreto es imitar a Jesús. Y tu fe va a tener muchos resultados. Tengo una y mil razones. Así que amigo, amiga, Vivir agradecido. si el resultado de tu fe ha sido poquito milagro, bueno, tenés que arreglarlo ahora mismo y tenés que imitarle a Jesús para que tus milagros sean como la de Jesús. ¡Wow! Si tu milagro ha sido chiquitín, ha sido chiquitingo, pues tu fe es chiquitita también. A mí me costó aprender la fe de mi pastor, la fe del ministerio, porque es un ministerio, mi pastor es un pastor de fe que trae milagros porque imita a Jesús y me costó. ¿Quieres que sea honesto? Me costó, pero hoy en día doy las gracias a Dios por mi pastor, por mi pastora, por el ministerio, porque mi fe trae milagros. Muchas personas fueron sanadas para la gloria de Dios. Y tú podés ser un discípulo de Jesús. Podés ser como Jesús. Ahora tú dirás, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser abogado. Puedes ser un abogado con milagros. ¿Qué abogado no necesita un milagro? A la iglesia no solamente se acerca personas que son negociantes, no, se acercan a la iglesia personas que son abogados, que son doctores, que son dentistas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un milagro de Dios. ¿Qué milagro necesitas vos? Conforme a tu fe te sea hecho. El resultado de tu fe va a ser la bendición que vas a recibir de parte de Jesús por medio del Espíritu Santo. Si estás enfermo, hagamos una oración. Si necesitas un milagro, si necesitas un trabajo, con la oración, con la fe de Jesús se soluciona esto. ¿Qué te parece? Hagamos una oración de una vez. No hablemos más. Oremos en el nombre de Jesús. Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo. Y yo sé que muchos y todos van a ser bendecidos. Que tu fe desde hoy en día crezca. En el nombre de Jesús. Señor, oramos por toda la gente. Oramos, Señor, por los que no te conocen. Oramos por los que te conocen, Señor. Hay mucha necesidad en el mundo entero. Hay mucha necesidad, Señor, en las naciones del mundo. En los países. En las ciudades, departamentos, provincias. Señor, hay mucha necesidad en los jóvenes, Padre, que necesitan un milagro. Hay muchos papás que necesitan un milagro, Señor. Y tú lo solucionas sencillo y fácil, conforme a tu fe te sea hecho. Señor, pero tenemos poca fe. Yo te pido que nos levantes, que nos ayudes, que nos des ese impulso que necesitamos. Por favor. Por favor, Señor. Ahí donde estás, dile, aumenta mi fe. Yo me he hundido, Señor. Yo he fracasado. Yo estoy como Pedro, estoy por hundirme, estoy por ahogarme, ya no puedo más, tengo problemas. Pero Señor, tú vas a venir a mi rescate. Y el Espíritu Santo en este momento está yendo a las familias, a las personas que le están invocando. Y lo hermoso de esto es que te va a dar un milagro. Levanta tus manos, varón, varona, amigo, amiga, joven, señorita.
Y si necesitas un milagro de sanidad, recibe ese milagro. En el nombre de Jesús. Si necesitas un milagro de trabajo, recibe ese milagro. Porque no es por vista que nosotros caminamos. Es por fe. Es por lo que no vemos. Es nuestra creencia. Recibe ese milagro. Si hay personas que necesitan un milagro en la familia, en el hogar, de restauración, recibe ese milagro conforme a tu fe. Y en este caso, Señor, dale el milagro que ellos necesitan. Y yo te pido, Señor, por la fe de todos los que nos están viendo, aumenta su fe. Y si tú no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios, ¿qué estás haciendo ahí? Sal de ese grupo, sal del mundo, vente al reino de Dios, vente a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y di conmigo, Señor, te acepto en mi corazón. Y Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero que seas desde hoy en día el que me guíe, el que me enseñe, el que me inspire. Yo quiero ser tu hijo. Si eres mujer, dile, yo quiero ser tu hija. Gracias, Señor. Anótame en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y amado Espíritu Santo, lléname de tu unción. Porque en estos últimos tiempos, abra sus ojos. Yo quiero decirle esto con todo mi corazón. Jesús viene muy pronto. Y si tú has creído en Jesús como un hijo de Dios, vas a ser salvo. No dudes, no desconfíes. Que Dios te bendiga. Ya eres un hijo de Dios. Así que disfrutémoslo porque somos hijos de Dios. Y el resultado de tu fe va a ser grande. Palabra de Dios. Tengo una y mil razones para vivir agradecido. Amén. Con aquel que me llamó, me sanó y me ha bendecido y me ha bendecido. Recuerda, cuidado que digas como las personas: uy, por este coronavirus, uy, por esta pandemia, yo no fui bendecido. Mentira del diablo. Vas a ser ahora bendecido conforme a tu fe. Que tu fe, ahora que estás en tu casa, alimentate de la palabra de Dios. Orá, ayuná, buscá a Dios, buscale al Señor Jesús. Yo le busco al Señor con adoración, con reggaetón, con rap, con trap, con todos los ritmos que hay, porque todo fue creado por Dios. Si el diablo ha creado algo, es porque ha aprendido de alguien y ese se llama Dios. Así que los cinco comentarios que hagan las personas, yo le voy a estar saludando a través de la página de YouTube y del Facebook también, mandándoles mi saludo y bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Si no estás suscrito a la página de YouTube, así que yo te digo, por favor, dale seguir a este pastorcito, seguirle y darle las notificaciones, like, quiero que sí, y ya. Yo te agradezco de todo corazón. Que Dios te bendiga muchísimo. Paz de Dios. Ha bendecido. Tengo